quiero compartir un tema, ¿verdad? Que ya impresionante, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la unidad, puntualmente, ¿verdad? Y mi tema de esta mañana se titula así: el contentamiento con los hermanos. Vuelvo a repetir, el tema es el contentamiento con los hermanos. Vamos a leer un capítulo que está en Nehemías, capítulo 12, en Nehemías, capítulo 12, leo así rápidamente. Nehemías capítulo 12, versículos 41 y 43. Un tema interesante realmente, no solamente en una iglesia local, sino que también en nuestro comportamiento, tanto en la casa como en la calle, en el trabajo, en las instituciones, donde estamos. Interesante, ¿verdad? Y se titula el tema, vuelvo a repetir, el contentamiento con los hermanos. Eso está en Números capítulo 12, le leo así rápidamente, el 41 y 43. Puntualmente el 43. 42 leo. Y Maasías, Semalías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer, son nombres judíos, ¿verdad? Y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el rector. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaban, porque Dios le había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Acá hay muchas palabras que vamos a hacer su análisis, hermano, interesante. De a poco le voy a ir por qué también ellos se contentaron. O sea, Dios le dio un recreo, ¿verdad? Así como siempre, hermano, Dios, un recreo de media hora. Después vamos a hacer su análisis. Entonces, este tema, estos versículos del 41, 42, 43, tenemos dos ítems importantes para hacer su análisis. Número uno, el primer ítem o elemento o punto, como ustedes quieran llamarlo, se titula el contentamiento. La palabra contentamiento significa, hermano, alegría, satisfacción. ¿Sí? Alegría y satisfacción. El primer punto en el cual, ¿verdad?, para evocarnos este tema en el contentamiento, alegría, satisfacción, ¿verdad?, que el Señor da a cada iglesia, a cada hermano, a cada momento, ¿verdad? Tenemos el Salmo 133, versículo 1, que esté todo salvo. Le voy a decirle de memoria, mamá, si me equivoco, usted me ayuda, ¿verdad? Cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y eso está en signo de admiración. Cuando está en signo de admiración, significa que el salmista estaba diciendo algo asombroso, algo extraordinario que él está mirando, probablemente, ¿verdad?, al pueblo de Jerusalén. Hoy día estamos mirando a los hermanos cuando estamos en alegría. Ayer voy a hacer un complemento. Ayer le traje a la hermanita de la Maret, como siempre le traigo, ¿verdad? Y me quedé un ratito, porque tengo un compromiso también. Yo le expliqué eso al hermano anterior. Y cuando yo, hermano, le bajé a las criaturas, me quedé un ratito, yo escuché realmente, hermano, el contentamiento entre hermanos, el contentamiento con las criaturas, ese ruido armonioso que estaban ahí en la plaza, ¿no? Y también me gustó la actitud de nuestro hermano Diego, que él con gusto, con gozo, él estaba con el micrófono alentando a los participantes. Y eso realmente es digno de admirar, realmente ver una iglesia unida en conjunto y en una armonía. Por eso este Salmo 133:1 debemos de aplicar todos los días en nuestra vida, ¿no?
cuán bello y cuán delicioso es ver los hermanos juntos. Es tan lindo es ver realmente cuando todos estamos en armonía. Ni una pizca, ni un cabello, nada, hermanos, hay que poder componer esa armonía. Eso es importante. No solamente en la iglesia, sino que también en todos los lugares donde estemos, en el trabajo, en la familia, que haya esa paz y esa unidad. Vamos a seguir adelante. El primer agradecimiento que debemos darle a nuestro Dios realmente es esa alegría, ese gozo, esa actitud de agradecimiento. Eso está en 1 Corintios 6, 19 al 20, donde dice así, sencillamente dice que fuimos comprados por precio, y ese precio costó un alto precio, digamos, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La alegría entre hermanos es recompensar ese agradecimiento por el alto precio que el Señor ofreció su vida por amor a nosotros en la cruz. Entonces, siempre tiene que ser el agradecimiento total y la alegría cuando venimos a la iglesia, porque nos pasó de muerte a vida, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Otro punto. El otro principio fundamental en una iglesia y en nuestras actividades cotidianas está en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Son aplicaciones que debemos puntuar en nuestro andar cristiano. ¿Qué dice en San Juan 13, 34 y 35? Jesús dice: en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hacer entender en ese versículo? 34 y 35 ustedes pueden leer en su casa, pero no tenemos, por favor. Quiere decir entonces que si nosotros, el discípulo significa seguidor, el que nos vamos atrás de una persona realmente grande como el Señor, es discípulo. La enseñanza que el Señor nos da, entonces nosotros aplicamos en nuestra vida. Entonces dice: en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, que os améis unos a otros. ¿Se dan cuenta? Es un principio claro. ¿Qué significa la palabra principio? La palabra principio significa, hermano, el que sigue un orden, el que sigue un pensamiento. En esto conoceréis, dicen, Vamos a pasar. Otro punto importante también en una iglesia local y en todas las actividades en que nosotros estamos, está en Efesios capítulo 4, versículo 3. Así nomás yo con mis palabras les digo, hermano, hay una palabra ahí importante, dice solícito. Y al estudiar qué significa, hacer el análisis, qué significa solícito, sencillamente significa atento, pronto, ya, ahora. Y significa, hermano, solícito en guardar la unidad. ¿Qué significa eso en guardar la unidad? Eso vamos a pasar en Romanos 12, versículo 18, donde dice, Romanos 12, versículo 18, en todo que dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Ahí está otra vez una palabra, o una frase mejor dicha: todo que dependa de vosotros. O sea, en todo lo que a nosotros nos compete, en todo lo que a nosotros podemos ver, clarificar la situación, depende de nosotros, no de la otra persona, depende de nosotros para estar en paz con las demás personas. ¿Entiendes? No hay que esperar que fulano tiene que venir a vos a pedirte disculpa o perdón por lo que sea, hermano, sino que vos ves la situación y Pablo te aclara a través de la palabra del Señor: en cuanto dependa de vosotros, nosotros vamos a la persona, le pedimos la disculpa correspondiente, hermano. Es más, hermano, cuando una persona, un hermano, sabe que el otro hermano está en discordia con el otro hermano, y este hermano viene y pone su ofrenda en el alfolí, no está bien. El Señor
al Señor no es que busca que vos pongas tu dinero en el alfolí, sino que el Señor quiere de que vos, aplicando Romanos 12:18, de que vos te vayas a la persona y estés en paz con Él. Y ahí recién dice la Biblia de que vos pongas tu ofrenda en el alfolí. Esa es la relación que el Señor quiere. El Señor en ningún momento quiere discordia entre hermanos. No quiere bajo ningún sentido. Otro punto. Este le voy a leer, hermano, porque así va a ser más interesante. Está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Todo referente a este solícito en guardar la unidad. Anoten, hermanos, después relean en su casa. Interesantísimo cuando uno se pone a nadar en la palabra del Señor. Muy interesante y parece que te abre el entendimiento, hermano. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, referente a Efesios 4, versículo 3, solícito. La palabra solícito significa ya, ahora, pronto, atento, que no haya esa discordia con ninguna persona, mucho menos con un hermano. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, claramente dice, le leo, hermano, una partecita más leal. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies. Fíjense, hermano, lo que dice en Eclesiastés. Leo otra vez. Cuando fueres a la casa de Dios, o sea, cuando venimos nosotros a la casa de Dios, allí en la vereda, guarda tus pies. Y esa palabra guarda tus pies, o esa frase en sí significa, podemos tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, yo sé que mi hermano X está en discordia conmigo. Yo a la mañana de madrugada me levanté, no oré por él. A las 8 ya tengo que estar en reunión de Santa Cena. Tampoco oré, estoy viniendo del camino. Pero hermano, cuando pisas la vereda antes de entrar en el portón de la iglesia, la Biblia nos enseña en Eclesiastés 5, no, guarda tus pies. Atento. Estar en paz con esa persona. Esta frase guarda tus pies tiene varias aplicaciones. Entonces, lo que nos quiere hacer entender es que, hermano, si tenemos alguna falta, ahí en la vereda, si de madrugada no oraste, no pediste, no confesaste esa situación, o viniendo no confesaste, pero ahí en la vereda, hermano, antes de entrar en el portón, tenemos que estar en paz con el Señor. ¿Cómo? Viniendo a abrazar a tu hermano y decirle disculpa, perdón y un abrazo. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con ese hermano o con esa hermana o con una persona, hermano. Muy interesante, hermano, realmente lo que nos quiere enseñar en esta mañana, todo lo que dijo nuestro hermano David, es algo profundo, extraordinario realmente en cuanto a la unidad, porque eso es lo que hace crecer a la iglesia, hermano. Eso es lo que hace realmente dar testimonio a personas que nos estén viendo la unidad que hay en una iglesia. Ustedes se recuerdan la historia de Aarón y María. Ustedes se acuerdan, hermano, de Aarón y María, que está en el Antiguo Testamento, creo que está en Números, no me acuerdo bien, pero esta es una cosa que no anoté, hermano. Ustedes saben que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Después les cuento con más detalle. Hizo una murmuración. María, que es la hermana de Moisés, Aarón, que es el hermano de Moisés, María y Aarón son hermanos. Ellos murmuraron contra Moisés. Y por eso Dios se enojó. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Hizo que María tenga lepra. ¿Y qué fue lo que pasó cuando María tuvo lepra? Ella fue apartado en un lugar desierto. Pero el foco del problema no estaba en María, sino que
ni él se fue en el desierto, ni la lepra que le agarró, o la llaga, no me acuerdo bien. El problema de aquel tiempo fue, hermano, de que cuando los israelitas venían ya para irse a la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? Por esta causa, por esta murmuración entre dos hermanos, entre los hermanos, Dios se enojó. Entonces se paró el pueblo. Y paró el pueblo 7 días. ¿Qué significa eso, hermano? Para tener una base de nuestro mensaje. De que si hay algo pesado o algunas cosas que pueden complicar la unidad, la iglesia para, hermano. Porque en aquel tiempo paró el pueblo de Israel. No avanzó, hermano, para la tierra prometida. Paró 7 días. Esas son enseñanzas que Dios permitió en aquel tiempo para un aprendizaje a nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, que todas las cosas que han pasado es para nuestro aprendizaje, hermano. Muy bien. Entonces, en Eclesiastés 5:1 puntualmente, memoricen este versículo, anoten y estudien todos los días, hermano, de que cuando vos vas a abrir el portón de la iglesia, acordate de tu situación con la otra persona. Porque es lindo entrar en paz en la iglesia. Es lindo de caminar ese paso sonriente. Que nadie te puede tildar. Y eso es muy importante en una iglesia local, cuanto más en una familia o en un lugar de trabajo. Muy bien, otro punto. Siempre estamos en el ítem contentamiento, alegrarnos, gozarnos en la presencia del Señor. Muy bien. Y puntualmente, haciendo un paréntesis, ya que se tardó 7 días para que realmente el pueblo de Israel vaya otra vez adelante a la tierra prometida, está en Marcos 3, versículo 25. Yo nomás le digo con mis palabras, hermano. Dice, con mis palabras le digo, una casa dividida cae. ¿Se dan cuenta? Una casa dividida cae. Jamás, nunca, en una iglesia local, puntualmente esta iglesia puede caer a causa de una pequeña contienda. Jamás. Nos enseña la Escritura Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios. Esto es una observación para mí y para cada uno de ustedes. Vengamos a la iglesia en paz para glorificar el nombre del Señor. Muy bien. En el versículo 43 le dije, ¿por qué ellos estaban contentos? Yo le dije en el principio de que nosotros tenemos que estar contentos, alegres, fervorosos, porque el Señor nos sacó de muerte a vida. Lo aplica Efesios 2, versículos 1 y 12. Fuimos comprados por un precio alto que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso está en 1 Corintios, versículos 19 al 20. Ahora bien, el contentamiento que Dios permitió al pueblo de Israel estaba en esto. Yo le digo con mis palabras, eso está en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Anoten, hermanos, para que ustedes sepan por qué hubo ese contentamiento. Nehemías capítulo 6, versículo 15, porque se terminó el muro de Jerusalén en 52 días, casi 2 meses. Esfuerzo, y después saben toda la historia cuando ustedes lean el capítulo de Nehemías 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lean, ahí estaba todos los pasos que ellos sufrieron, hermano, en la construcción del muro de Jerusalén que terminó en 52 días. Por eso Dios les dio realmente un recreo, dice. Y la palabra recreo, ¿qué significa? Divertir, alegrar, deleitar. Es un recreo. Así como la escuela, el colegio, la facultad, es un receso, dicen. Y acá tenemos un recreo también para compartir, para hablar y todo. Qué interesante, hermano, estar en coinonía con los hermanos. Otro punto. Salmo 122, siempre en el tema de contentamiento. Van a pasar a otro ítem. Contentamiento. Salmo 122, 1. Este es un versículo cortito,
cortito, hermano, pero tiene varias aplicaciones. Salmo 122, como dice claramente, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. El contentamiento del hermano cuando le está invitando, hermano, ya habla tu padre, con alegría él se va. Es más, vamos a aplicar qué es lo que está pasando en ese momento cuando el hermano está contento cuando alguien le invita para irse a la iglesia. Vamos a hacer una pequeña aplicación. El Salmo 122, 1. Hay una compatibilidad entre Dios y el hermano. Hay una compatibilidad entre Dios y la iglesia, porque venimos a la iglesia a cantar, a glorificar su nombre y a escuchar. Y esas son cosas gozosas para el Señor. Esas son cosas que Él le gusta, le encanta cuando estamos todos así en compañía, en armonía, realmente. Una cosa que es conforme a su voluntad. Eso es lo que Él siempre quiere. Otro punto. Primera de Tesalonicenses 5:14. Yo le leo eso porque así va a ser más explícito. Primera de Tesalonicenses 5:14. Siempre en el tema de contentamiento. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Ahí pues está la unión, hermano. El amor el uno por el otro. San Juan 13, versículos 34 y 32. En esto conoceréis que vosotros sois mis hijos, que os améis unos a otros. Cuando vemos a un hermano o una hermana que está desalentado, desanimado, está en una pequeña presión, angustia, es fácil de ver el rostro del hermano. Es fácil. Nos acercamos, le abrazamos y le decimos que Dios está con nosotros. Porque el Salmo 40, versículo 17 es un versículo muy conocido y también muy particular mío. Dice: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. El Señor está pensando en esa persona, en tu situación, en lo que estás pasando. Y cuando vemos a un hermano desanimado, débil, nos vamos, hermano, y vamos a orar y el Señor va a responder nuestra oración. Porque el Señor puede cambiar la situación de la noche a la mañana conforme a su voluntad. Él es todopoderoso. Por eso en Jeremías 33 claramente habla: clama a mí, yo te responderé. Y cuando vea a un hermano desanimado, o uno mismo está desanimado, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué vamos a clamar a un Dios? Porque es un Dios de lo imposible, hermano. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar, pero entregamos la causa a ese Dios de lo imposible que está en Jeremías 32, versículo 27. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Entregamos esta angustia, esta situación, estos problemas, porque tenemos un Dios grande. Y lo aplica el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 31, que dice: hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta? Es extraordinario es nuestro Dios, y más atributos que ahora no es el momento de hablar de ese tema, ¿no? Muy bien, entonces en ese versículo 14, primera de Tesalonicenses, versículo 5, versículo 14, entonces tema atento, solícito, pronto, ya. Cuando vemos a un hermano o una hermana que está en ese, alentemos y le abracemos, hermano, con un corazón, con un rompehuesos, digamos, para que se fortalezca otra vez en el Señor. Muy bien, otro versículo. Primera de Tesalonicenses 5 dice, ahí se quita nomás, dice, este es un versículo cortito, está siempre gozoso, pero hay circunstancias que no podemos estar gozosos cada momento, hermano, porque esto, que aquello, que esto, que aquello, hermano. Pero sin embargo, el Señor dice que estemos gozosos. ¿Para qué, hermano, vamos a estar gozosos? ¿Saben por qué la palabra de Dios dice? Porque el hermano que está triste te mira a vos también con cara de triste. Entonces, ¿para qué voy a irme a ese hermano que está triste? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si el hermano de que está angustiado, desesperado, ve que vos estás sonriente, gozoso, fervoroso, y atrás tenés miles de problemas, y dice, ¿por qué vos estás gozoso con todo tu problema? Y el Señor está feliz.
El Señor está pensando en mí. Y la palabra del Señor tenemos que aplicar, está siempre gozoso. Ya procurará siempre, hermano, para que el hermano que te vea esté también ese ánimo de seguir adelante. Pero si los dos están cabizbajos, los dos están desanimados, ¿cómo el hermano va a ir contra vos? Imposible, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo de estar siempre gozoso en donde estemos, a pesar que atrás tenemos miles de problemas. Muy bien. Hermano, este es el primer ítem en cuanto al contentamiento. Les comento cómo tenemos que comportarnos en la iglesia y más ahí, ¿verdad? Pero por lo menos la base, entiendo yo, de que tenemos que tener ese amor por esa persona, por ese hermano, cuando vemos que hay una situación difícil. El otro punto, el otro ítem, o punto o elemento, como ustedes quieran llamar, está una palabra alborozo. Con Z, alborozo. La maestra van a saber. ¿Qué significa la palabra alborozo? No es alboroto, hermano. No es alboroto, no confundan. Alborozo, con Z, alborozo. ¿Sabe qué significa esta palabra alborozo? Que está en Nehemías capítulo 12, versículo 43. Dice, vamos a pasar y vamos a leer otra vez, después le pido. Nehemías, que está, le leo para que tengan 12, versículo 43. Dice así, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron. Ellos estaban contentos porque se terminó el muro en 52 y estaban alegres porque glorificaban al Señor realmente en ese momento. Y dice, porque Dios le había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, toda una congregación, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Tal es el punto de ayer que me quedé un ratito, hermano, que he visto el contentamiento de los hermanos con los niños. Era algo extraordinario. Yo me sentí tan contento, hermano. Yo, como tuve mis cositas que hacer, me retiré de ahí, pero me fui con gozo. Por ese testimonio que he visto yo en esa plaza, hermano. Y eso da gusto ver y da gusto aplicar en una iglesia local. La confraternidad, la coinonía, la unidad, la fuerza de una iglesia para hacer algo importante, en este caso, expandir la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, eso significa, alborozo significa gran regocijo, alegría total, absoluta, gran regocijo. O sea, vos estás recontento, no contento, recontento con todo realmente lo que está aconteciendo. Y cuando muchas veces recibimos bendiciones del Señor, nosotros estamos tan contentos y contamos a nuestro hermano, vos sabés, hermano, que esto, que aquello me pasó, qué alegría total, es un alborozo total, un regocijo total, y eso da gusto, hermano, ver en una iglesia que realmente que un hermano es bendecido por el Señor. Otro versículo de apoyo. En Santiago 5, versículo 13, es largo el versículo, pero yo le digo la parte que dice, cuando estamos alegres, que dice, cantemos alabanza, glorificando el nombre del Señor, porque da gusto muchas veces, hermano, que tuviste esto, que tu trabajo te pagó bien, que montones de cosas, hermano, que podemos hacer, pero da gusto. Cantemos alabanza, glorificando el nombre del Señor. Y también dice el versículo, si estamos tristes, oración, oración. Clamamos al Señor, al Dios de lo imposible, porque tenemos un Dios de lo imposible. Por eso dice este último que cantamos, cuán grande es Él, hermano. Todo lo que puede darnos y hacer a favor nuestro. Otro versículo. Les leo, hermano, porque, y anoten. Acá hay, justamente en Salmo 66, versículos 1 y 2. Salmo 66, versículos 1 y 2.
Y le explico, este es un poquitito largo, pero le explico, hermano. Acá tiene una gran profundidad cuando nosotros estamos reunidos en la iglesia y cuando clamamos al Señor. 66, 1 y 2, versículo 1 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Repito, hermano, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Este es un salmo de que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con alegría al saber que fuimos comprados por un alto precio, que pasamos de la muerte a vida y un montón de beneficios que el Señor nos dio en toda la semana y que nos va a dar todo el tiempo y por siempre, como dice en Salmo 103, versículo 2, no te olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Pasamos por un momento, pero el Señor nos solucionó. Pasamos por aquel momento, el Señor nos solucionó. Hermano, no nos olvidemos ninguno de sus beneficios. Hasta esa galleta, hasta que comemos muchas veces cuando no hay nada que comer, agradezcamos por eso, y es un beneficio que por lo menos una galleta hasta dura. Igual rompemos y comemos en un cocido negro si es que no se tiene, hermano. Pero glorificamos en ese momento el nombre del Señor, hermano. No te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios tenemos a diario? ¿Cuántas cosas que el Señor nos regala a diario? El aire que respiramos, la salud, el trabajo, un montón de cosas que todos los días nos regalan, ¿eh? Hay un versículo puntual, porque nadie puede decir: yo no tengo problemas. Todos tenemos, incluyéndome a mí, yo tengo 1000 problemas. ¿Y qué más tenemos? Tenemos muchos problemas, uno peor que otro. Pero en el Salmo, yo le digo con mis palabras, que no tengo todo el versículo, en Salmo 55, versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga. Y la palabra carga significa tu problema. Echa sobre Jehová tu carga, tu problema. Pusiste todo en una yaca, ¿no? La yaca significa en guaraní y en castellano significa tu canasto. Tu canasto y entregarle al Señor. Y Él la sustentará. Y la palabra sustentar significa que vos le estás entregando ese peso de tu canasto de problemas, le estás entregando al Señor. Y Él lo sustentará. Y continúa el versículo: y no dejará para siempre caído al punto. Jamás el Señor va a permitir, hermano, que vos te puedas resbalar si es que realmente está dentro del marco, de la sombra del Omnipotente, como dice Salmo 91, versículo 1. Otro versículo, en Salmo 34, puntualmente el versículo 17 al 19, donde dice, redondeando el versículo 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Qué le parece, hermano? Que más que menos, si vamos contando problemas, 1.000.000 de problemas probablemente tenemos cada uno, pero de todas ellas la librará Jehová. Qué interesante, qué extraordinario nuestro Señor, cómo nos ama a todos los problemas que tenemos, hermano. Otro versículo, Salmo 37, versículo 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino, dice. Esta es mi situación, este es mi problema. Hay una coma ahí. Confía en Él, dice, y Él hará. Confía en Él, dice. Él quiere que nosotros confiemos en Él para que Él nos pueda dar esa satisfacción de haber solucionado nuestro problema, porque Él te va a solucionar en el tiempo señalado conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, ese es el versículo 1. Ahora el versículo 2. Le leo y atienda, hermano, el versículo 2. Salmo 66, versículo 2 dice: cantad la gloria de su nombre. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Descifrando qué significa la palabra gloria. En Romanos 3:23, Romanos 6:23 dice
que por cuando todos pecaron están destituidos de su gloria, entre paréntesis, de su presencia, ¿verdad? Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora en este punto, hermano, cantad la gloria de su nombre. Tiene otro término, otro punto, otro entendido. Dice el 2, poner gloria en su alabanza. Cuando buscamos en el diccionario qué significa la palabra gloria, significa, hermano, yo noté acá, ustedes pueden corroborar, significa honor, majestad. Honor, majestad. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando estamos cantando, estamos escuchando la palabra del Señor, que eso es lo que tenemos que hacer puntualmente, hermano, dice poner gloria en su alabanza. Darle el honor que Él se merece como Rey de Reyes, Príncipe de Paz. Darle realmente todo el nombre, lo más majestuoso que se pueda ver, porque Él nos hizo pasar de muerte a vida. Y ese debe ser el primer agradecimiento total y absoluto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos cantando, cuando estamos escuchando la palabra del Señor o cuando estamos reunidos con todos, debemos darle gloria a Dios, darle el honor y la majestad que a Él se le merece. Oye, conclusión. El punto puntual, hermanos, de nuestro tema es el contentamiento con los hermanos. Da gusto, hermano. Da gusto estar en armonía con los hermanos. En términos guaraní, yo siempre digo, el casián cristiano. Pero dentro, ustedes saben que es el casián cristiano, ustedes saben guaraní, hermano. El casián cristiano significa, hermano, de que vamos a reírnos, vamos a abrazarnos, vamos a estar contentos realmente, pero con un orden cristiano. Porque da gusto sonreír. Un hermano cuenta una historia y nos reímos todos. Otro hermano cuenta otra historia y nos reímos todos. Estamos haciendo una coinonía grupal, hermano, entre todos los hermanos. Por eso el ítem, el versículo, el Salmo 133, versículo 1, dice claramente, hermano, cuán bello, en signo de admiración, hermano. En signo de admiración es asombrar como yo me asombré ayer a la tarde a ver los hermanos todos juntos, con música y con el micrófono del hermano Diego y con la sonrisa y el murmullo ahí de los hermanos y niños, realmente me impresionó. Signo de admiración. Cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Da gusto, hermano. Y otro versículo puntual para nuestra unidad, para fortalecernos como iglesia local, para fortalecernos como persona particular y hermano. Tenemos de capítulo de San Juan 13, versículos 34 y 35. Donde dice, hermano, en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos. Hermano, hacer este análisis de San Juan 13, versículos 34 y 35, hermano, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Una gran responsabilidad ante Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que amar a ese prójimo. Yo tengo que amar como Cristo nos amó a nosotros, hermano. Él tanto nos amó que murió en la cruz por nosotros. Es una gran responsabilidad que estamos teniendo en la iglesia local y afuera, realmente, este versículo. En esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Pero si por ahí ustedes ven a Jorge Cano peleándose en la esquina de la cuadra, ¿qué van a decir ustedes? ¿Soy discípulo del Señor o no soy discípulo del Señor? En términos guaraní, peleándose con otra persona. Mal testimonio, mal mensaje, incoherencia total, acorde a lo que yo estoy predicando. En esto conoceréis que vosotros sois mi responsabilidad total y absoluta personalmente y también como iglesia, hermano. Ninguno de nosotros podemos estar en falta con ninguna persona.
Si algo hay que perder, perderlo. Porque Cristo así lo dijo, ¿no? Si alguien quiere tu capa, dice, dale. Y si alguien te quiere dar una bofetada en la mejilla, dale la otra también. Dice, siempre la opción de Cristo es perderlo. ¿Para qué? Para testimonio. Para testimonio. Siempre tenemos que perder, entre paréntesis, después para ganar. Ganaste ahí un amigo, ganaste ahí a un fulano, a una sultana, pero ganaste después de lo que perdiste, ¿verdad? Entonces, una responsabilidad enorme que tenemos nosotros de forma particular y como iglesia, realmente de seguir estos dos y tan importantes, hermano. Estos dos versículos de memoria tenemos que conocer. Salmo 133, 1 y San Juan 13, 34 y 35. Que el Señor bendiga su palabra.